Si hoy pronuncias el nombre de Héctor Gramajo Morales en Guatemala, para algunos suena a orden y seguridad. Para otros es una palabra que quema. Y lo más inquietante es esto. El mismo hombre que llegó a ser el rostro público de una estrategia militar en plena guerra interna, también terminaría, años después, sentado frente a jueces extranjeros, con el tiempo corriéndole en contra, como si la historia, esa que él creyó controlar, hubiera decidido alcanzarlo. Nace en 1938, en un país donde la política no se discute. Se sobrevive. Guatemala es una tierra de contrastes brutales, de fincas y cuarteles, de capital y montaña, de silencios que pesan más que los discursos. En ese mundo, la infancia no es un refugio, es un entrenamiento. La generación de Gramajo crece oyendo que el Estado es frágil, que el enemigo puede estar en cualquier parte, que la nación se defiende con disciplina, y cuando un país se acostumbra a vivir con miedo, el uniforme deja de ser una prenda. Se convierte en una promesa. En su juventud, el ejército aparece como la escalera más directa hacia el poder real, no el poder de los votos, sino el de las decisiones que se ejecutan. Gramajo entra a la carrera militar en un momento en que Guatemala ya ha cruzado un umbral. Tras el golpe de 1954, la política se militariza, y la sospecha se vuelve doctrina. La Guerra Fría no es un concepto abstracto. Es una brújula que ordena el mundo en dos colores, y cualquiera que no encaje en el correcto puede ser tratado como amenaza. En los cuarteles, la formación no solo enseña tácticas, enseña una manera de mirar a la sociedad. Se aprende a leer el territorio como si fuera un mapa de riesgos. Aldeas, caminos, cerros, fronteras invisibles. Se aprende a pensar en términos de control, pacificación, inteligencia y, sobre todo, se aprende que el tiempo es un arma. Quien se adelanta, gana. Quien duda, pierde. A medida que avanza, Gramajo se mueve dentro de una institución que se siente asediada. En los años 60 y 70, la insurgencia crece, el Estado responde, y el conflicto se vuelve una espiral. La violencia deja de ser episódica y se convierte en paisaje. En la capital, los rumores viajan más rápido que los periódicos. En el interior, la noche se llena de pasos que nadie quiere reconocer. En ese clima, el ejército busca oficiales capaces de combinar mando, estrategia y una frialdad que no se enseñaba en los manuales, pero se premiaba en la práctica. Gramajo asciende en ese mundo, no como un político que seduce multitudes, sino como un cuadro que entiende el lenguaje interno del poder. Jerarquías, lealtades, operaciones. Su carrera se construye en una época en la que el Estado guatemalteco, presionado por la guerra interna, empieza a redefinir su propia idea de enemigo. Ya no se trata solo de guerrilleros armados. La sospecha se extiende a redes, comunidades, apoyos, entornos. Y cuando el enemigo se vuelve difuso, el margen para el exceso se vuelve enorme. Hay un punto de inflexión que marca a toda una generación de militares. El conflicto deja de ser una guerra de frentes y se convierte en una guerra por el control social. El campo se vuelve decisivo. Las montañas, los caminos de tierra, las aldeas indígenas, los mercados, las radios locales. Todo puede ser un canal de influencia. En ese tablero, la estrategia no se mide solo por victorias militares, sino por la capacidad de quebrar la voluntad del adversario y reorganizar la vida cotidiana bajo vigilancia. Gramajo se forma y se consolida en esa lógica. Y, como muchos oficiales de su tiempo, mira hacia afuera para aprender. En el mundo de la Guerra Fría, los ejércitos latinoamericanos intercambian doctrinas, cursos, manuales. La contrainsurgencia se estudia como ciencia. Se habla de ganar corazones y mentes, pero también de neutralizar y eliminar estructuras. Las palabras pueden sonar técnicas. Sus consecuencias en el terreno son de carne y hueso. Mientras tanto, Guatemala cambia de piel una y otra vez. Gobiernos que se suceden con fragilidad, crisis económicas, tensiones sociales y una guerra que se mete en las casas como polvo. En ese contexto, la figura del militar profesional adquiere un peso enorme. Para algunos, es el último dique contra el caos. Para otros, es el rostro del miedo. Y Gramajo, paso a paso, se acerca al centro de esa tormenta. Pero el poder no llega de golpe. Llega como una puerta que se abre por dentro. Primero, responsabilidades mayores. Luego, acceso a información sensible. Después,
influencia sobre decisiones que no se anuncian en público. En el ejército, la reputación se construye con resultados y con confianza, y la confianza, en tiempos de guerra, se mide por la capacidad de hacer lo que otros no se atreven, y de cargar con ellos sin titubear. A finales de los 70 y comienzos de los 80, el conflicto entra en una fase especialmente feroz. El país vive una escalada que deja cicatrices profundas. En muchas regiones, la población queda atrapada entre fuerzas enfrentadas. La línea entre combatiente y civil se vuelve peligrosamente borrosa en la práctica. Y en ese escenario, los oficiales que diseñan y ejecutan estrategias adquieren un protagonismo decisivo. Gramajo se convierte en uno de esos nombres que circulan en los pasillos donde se decide el rumbo. No es todavía el personaje que aparecerá en titulares internacionales años después, pero ya está en la maquinaria que mueve el país. Su vida, como la de tantos militares de alto rango, se vuelve una sucesión de reuniones, órdenes, informes, mapas extendidos sobre mesas, llamadas a deshoras. La guerra no tiene horario, y el que manda duerme con un ojo abierto. Hay algo que define a Gramajo en esta etapa. Su relación con la idea de sistema. No es un hombre que actúe aislado. Es un producto y un operador de una estructura. Su ascenso depende de esa estructura, pero también la alimenta. En un país donde la institucionalidad civil es débil, el ejército no solo combate, administra, decide, impone, y en esa realidad, la frontera entre seguridad y política se vuelve casi inexistente. Sin embargo, incluso dentro del mundo militar, el poder no es monolítico. Hay rivalidades, corrientes, ambiciones. Hay quienes creen en una línea más dura, quienes apuestan por estrategias distintas, quienes buscan legitimidad internacional y quienes desprecian cualquier mirada externa. Gramajo aprende a navegar esas aguas, porque en la cima no basta con ser eficaz. Hay que sobrevivir a los propios aliados. Y aquí aparece el primer gran reloj en su historia. El tiempo de la guerra. Cada año que pasa sin resolver, el conflicto aumenta el costo, el desgaste, la presión internacional, el cansancio interno. Para los mandos, la urgencia se vuelve obsesión. Hay que mostrar control, hay que demostrar resultados, hay que evitar que el Estado parezca débil. Ese reloj empuja decisiones, y cuando el reloj manda, la moral suele ser lo primero que se negocia. En ese clima, Gramajo se aproxima a los espacios donde se define la estrategia nacional. Su nombre empieza a asociarse con la planificación, con la conducción, con la articulación de operaciones. La guerra interna no es solo un choque de armas, es una lucha por el relato. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el protector? ¿Quién tiene derecho a mandar? Y el ejército, para sostenerse, necesita oficiales capaces de convertir la guerra en discurso. Así, el joven que entró al uniforme buscando una carrera termina entrando a un laberinto donde cada ascenso trae una carga nueva, porque cuanto más alto se sube, menos se puede fingir ignorancia. Y en Guatemala, en esos años, la ignorancia no era una excusa, era una condena. La vida de Gramajo, antes de ser la historia de un ministro y de un general conocido, es la historia de un país que se endurece, un país donde el miedo se vuelve método, donde las palabras subversión y patria se usan como llaves para abrir o cerrar destinos. Y él, desde dentro, aprende a usar esas llaves. Todavía no ha llegado el momento en que su nombre se pronuncie en escenarios internacionales, ni el momento en que su pasado sea revisado, con lupa fuera de Guatemala. Pero el camino ya está trazado, porque en la guerra, cada decisión deja una sombra. Y las sombras, aunque parezcan quedarse en el monte o en la noche, a veces viajan, a veces cruzan fronteras, a veces esperan años, y cuando por fin alcanzan a alguien, lo hacen sin pedir permiso. El salto al centro del poder ocurre cuando Guatemala ya está ardiendo por dentro. A inicios de los años 80, el país no vive una crisis, vive una cuenta regresiva. En los mapas del Estado, hay zonas marcadas como si fueran heridas abiertas. En los informes, los números se vuelven rutina. En los cuarteles, la palabra control suena como una plegaria. Y en medio de esa urgencia aparece Héctor Gramajo Morales, ya no como un oficial más, sino como un hombre al que se le empieza a confiar el timón de la tormenta. El reloj que lo empuja no es simbólico, es político, militar e internacional. Cada mes sin resultados alimenta la presión externa, el desgaste interno y el miedo de que el Estado pierda el monopolio de la fuerza. En esa lógica,
El ejército busca algo más que victorias tácticas. Busca una estrategia total, y Gramajo, formado en la doctrina contrainsurgente y en la cultura de la planificación, encaja como una pieza diseñada para ese momento. En 1982, el golpe de Estado que lleva al poder a Efraín Ríos Montt cambia el tono del conflicto. La guerra se vuelve aún más intensa, y el discurso oficial se endurece. La contrainsurgencia deja de ser solo una serie de operaciones. Se convierte en un proyecto de reorganización social. En ese escenario, Gramajo asciende dentro de la estructura militar y se mueve cada vez más cerca de los espacios donde se decide qué se hace, dónde se hace y con qué justificación. La tensión no está solo en el monte. También está dentro del propio ejército, porque el poder real en Guatemala, en esos años, no es una línea recta. Es un campo minado de lealtades, facciones, ambiciones y sospechas. La rivalidad no siempre se expresa con gritos. A veces se expresa con silencios, con informes que se pierden, con ascensos que se frenan, con rumores que corren como pólvora. Gramajo aprende a sobrevivir ahí, donde el enemigo puede estar afuera, o sentado en la misma mesa, y entonces llega el giro que lo coloca en el foco. Su papel como arquitecto de una narrativa militar moderna, vendible, exportable. Mientras el conflicto deja cadáveres y desplazamientos, el Estado necesita también un relato que resista preguntas incómodas. No basta con operar. Hay que explicar. No basta con mandar. Hay que convencer. Gramajo se vuelve uno de los hombres capaces de traducir la guerra a un lenguaje de seguridad nacional, estabilidad, desarrollo, pacificación. Palabras que suenan limpias en una conferencia, aunque en el terreno se mezclen con barro, miedo y sangre. A mediados de los 80, Guatemala intenta cambiar de piel. En 1985 se aprueba una nueva constitución, y en 1986 asume un presidente civil, Vinicio Cerezo. Para muchos, eso debería significar el fin del dominio militar, pero la realidad es más cruda. El poder no se evapora porque haya elecciones. El ejército sigue siendo un Estado dentro del Estado, con inteligencia propia, cadenas de mando propias y una memoria de guerra que no se deja domesticar por discursos democráticos. Y aquí aparece el conflicto central de esta etapa. Gramajo no solo combate a la insurgencia, combate el riesgo de que el ejército pierda el control del rumbo nacional en plena transición. Su adversario es doble. Por un lado, la guerrilla. Por el otro, la presión, interna y externa, para que el Estado civil recupere espacio y para que se investiguen abusos, para que se limite la autonomía militar. Es una pelea contra el tiempo y contra la mirada del mundo. En 1987, Héctor Gramajo Morales llega a uno de los cargos más visibles y decisivos, ministro de la Defensa Nacional durante el gobierno de Cerezo, y con ese nombramiento, su nombre deja de circular solo en pasillos militares. Entra en la escena pública como el rostro de la institución, armada en un país que intenta presentarse como en transición, mientras sigue viviendo una guerra. La imagen es potente. Un ministro de defensa en un gobierno civil, en plena Guerra Fría tardía, con Washington observando, con organizaciones de derechos humanos documentando, con comunidades enteras marcadas por el miedo. Gramajo se convierte en el hombre que debe sostener una contradicción, mostrar disciplina institucional y al mismo tiempo mantener la capacidad operativa de una maquinaria contrainsurgente que no se detiene por decreto. Su margen de maniobra es estrecho. Si cede demasiado ante el poder civil, arriesga fracturas internas en el ejército. Si se endurece demasiado, alimenta la condena internacional y la presión diplomática. Y si no produce resultados, el fantasma del caos vuelve a aparecer como excusa para que los sectores más duros reclamen el mando total. El reloj sigue corriendo. Cada decisión tiene costo inmediato. En esos años, Gramajo impulsa y defiende una línea que busca combinar operaciones militares con mecanismos de control territorial y social. En el lenguaje oficial, se habla de estabilización, de presencia del Estado, de desarrollo. En la práctica, Guatemala sigue siendo un tablero donde la población civil queda atrapada entre fuerzas, sospechas y castigos colectivos. La guerra no se libra solo con fusiles. Se libra con listas, con patrullajes, con inteligencia, con miedo administrado. Y mientras tanto, Gramajo también entiende algo que muchos subestiman:
La guerra moderna se pelea en el exterior tanto como en el interior. Por eso su figura se proyecta hacia espacios internacionales. Su nombre aparece asociado a la idea de un ejército que se profesionaliza, que se moderniza, que se adapta a un nuevo contexto político. Esa proyección no es un detalle. Es una estrategia de supervivencia institucional, pero el giro más inquietante es este. Cuanto más se intenta normalizar la imagen del Estado, más valioso se vuelve el silencio sobre lo ocurrido en los años más oscuros. Y ese silencio no es pasivo, se construye, se sostiene con negaciones, con eufemismos, con la idea de que todo fue necesario, de que preguntar demasiado es abrir heridas, de que investigar es debilitar la nación. Gramajo, como ministro, se mueve en ese terreno resbaladizo donde la legitimidad se compra con estabilidad, y la estabilidad se paga con impunidad. La tensión crece porque el país también cambia alrededor. La insurgencia, agrupada en la URNG, sigue activa. Las negociaciones de paz empiezan a asomar como posibilidad real. La sociedad civil se organiza más. La prensa y las iglesias hablan con más fuerza. Y el mundo ya no mira a Centroamérica con los mismos ojos de los 70. La Guerra Fría se está agotando. Y con ella se agota la tolerancia automática a cualquier cosa hecha en nombre del anticomunismo. Para Gramajo, eso significa una amenaza nueva. La amenaza de la rendición de cuentas. No necesariamente en tribunales guatemaltecos, donde el miedo y las estructuras de poder siguen pesando, sino en el tribunal más impredecible de todos. La opinión internacional, los informes, los archivos, las futuras comisiones, las memorias que no se pueden fusilar. Y aún así, él avanza. Se mantiene como figura clave del aparato militar durante años decisivos. Su presencia en el Ministerio de la Defensa lo coloca en el centro de decisiones estratégicas y en el centro de la controversia, porque en Guatemala, en esa época, no existe un ministro técnico de defensa. Existe un comandante político con uniforme, un administrador, de la guerra y de su relato. El conflicto interno dentro del ejército tampoco desaparece. La institución no es homogénea. Hay quienes quieren una salida negociada, quienes quieren una victoria total, quienes quieren preservar privilegios, quienes temen que cualquier apertura sea una puerta a juicios y purgas. Gramajo debe equilibrar esas fuerzas sin romper la cadena de mando. Y ese equilibrio se parece a caminar sobre vidrio. Un paso en falso y todo se corta. La presión por el tiempo se vuelve más concreta cuando la posibilidad de paz empieza a tomar forma. Porque la paz, para un aparato construido en guerra, no es solo un alivio. Es una amenaza existencial. Significa reducción de poder, escrutinio, reformas, preguntas. Significa que lo que antes se justificaba como urgencia puede ser revisado como crimen. Y en esa transición, cada actor intenta asegurar su futuro. Gramajo, desde su posición, busca sostener la centralidad del ejército en el nuevo escenario. No se trata solo de ganar batallas. Se trata de no perder el lugar en el país que viene. Y ahí está el giro dramático. El hombre que ayudó a diseñar una estrategia para controlar el territorio ahora debe diseñar otra para controlar el relato del pasado. Cuando deja el Ministerio de la Defensa, no se apaga su sombra. Al contrario, queda instalado como uno de los nombres inevitables para entender la fase final de la guerra interna y la transición política. Su carrera ya no puede separarse del debate sobre lo que el Estado hizo y permitió en nombre de la seguridad. Y aunque en ese momento todavía parece que el sistema lo protegerá, la historia ya está preparando otra clase de campo de batalla, porque hay algo que Gramajo quizá no mide del todo. Los archivos no envejecen como los hombres, los testimonios no se disuelven con discursos, y el mundo, lentamente, empieza a cambiar las reglas del juego. Lo que antes se resolvía con silencio, empieza a perseguirse con documentos. Lo que antes se enterraba en fosas y en miedo, empieza a reaparecer en informes, en demandas, en nombres propios. Y así, mientras Guatemala se acerca a la idea de una paz negociada y el uniforme intenta adaptarse a una democracia frágil, Gramajo entra en una nueva fase de su vida con una ventaja y una condena. Conoce el sistema desde dentro, pero también carga con el peso de haber sido uno de sus rostros más visibles. El reloj que antes marcaba ganar la guerra empieza a marcar otra cosa, más peligrosa para él. Responder por la guerra. Imagina esto. Un hombre puede ordenar una operación en la selva,
y al mismo tiempo diseñar una frase para que suene aceptable en Washington. Puede hablar de desarrollo mientras el país se desangra. Puede prometer profesionalización mientras la guerra sigue tragándose aldeas. Y aún así, creer que el verdadero peligro no está en el monte, sino en un papel, en un archivo, en una firma que un día alguien leerá en voz alta. Cuando Héctor Gramajo Morales se instala en el Ministerio de la Defensa, no hereda un despacho. Hereda una bomba contemporizador. El gobierno civil de Vinicio Cerezo necesita mostrar que manda, que hay transición, que Guatemala ya no es un cuartel con bandera. Pero el ejército no está dispuesto a convertirse en un actor secundario. Y Gramajo queda en medio, como bisagra y como escudo. Su límite de tiempo no lo marca un calendario oficial, lo marca la paciencia de los mandos duros, la presión internacional y el desgastes de una guerra que ya no puede venderse con el mismo guión de antes. Si en pocos meses no logra orden, el país puede volver a caer en la lógica del golpe, del estado de excepción permanente, del aquí mandamos nosotros. En público, su tarea es casi teatral. Sostener la imagen de un ejército disciplinado bajo un presidente civil. En privado, la tarea es brutal. Mantener la capacidad de control territorial, inteligencia y operaciones en un conflicto que sigue vivo, y esa dualidad se vuelve su sello. Gramajo entiende que ya no basta con ganar combates, hay que ganar legitimidad. Por eso empuja una narrativa que suena moderna. Seguridad con desarrollo, pacificación, presencia del Estado. Palabras que, dichas en un salón con micrófonos, parecen limpias, pero en el terreno, esas palabras se mezclan con patrullajes, con sospechas, con comunidades obligadas a demostrar lealtad para sobrevivir. La contrainsurgencia, en esos años, no es solo una serie de acciones militares, es una forma de administrar el miedo. Se reorganiza el control local, se refuerzan redes de información, se vigila quién entra y quién sale, quién habla y quién calla. La guerra se vuelve un sistema, y el ministro de Defensa no es un espectador. Es el gerente de esa maquinaria, el hombre que debe garantizar que funcione sin romperse, y sin dejar que el costo político lo aplaste. Pero el enemigo de Gramajo no es únicamente la URNG, su adversario más peligroso está dentro. La fractura. En el ejército hay quienes ven al gobierno civil como un estorbo, quienes creen que cualquier gesto de moderación es traición, quienes temen que la apertura sea la antesala de juicios. Gramajo tiene que caminar con cuidado. Si se muestra demasiado cercano a la agenda civil, lo acusan de debilidad. Si se muestra demasiado duro, se convierte en el rostro perfecto para la condena internacional. Y esa condena ya no es abstracta. En los 80 tardíos, el mundo empieza a cambiar de idioma. Ya no basta con decir anticomunismo, empiezan a pesar palabras nuevas. Derechos humanos, responsabilidad, investigación. Ahí aparece uno de los giros más inquietantes de su etapa. Gramajo no solo dirige una institución armada, dirige su reputación, se proyecta hacia afuera, hacia foros, contactos, interlocutores extranjeros. Guatemala necesita ayuda, necesita reconocimiento, necesita que no la aíslen. Y el ejército necesita algo aún más urgente, que no lo conviertan en paria. Gramajo se vuelve el traductor. Toma la guerra interna y la convierte en un discurso exportable. Habla de modernización, de profesionalización, de doctrina, y en esa traducción hay una apuesta. Si el ejército logra presentarse como parte de la solución, quizá el mundo deje de mirar demasiado de cerca el pasado reciente. Pero el pasado no se queda quieto. Mientras él intenta sostener el equilibrio, el país se llena de señales de que la guerra ya no puede ocultarse igual. La Iglesia y organizaciones sociales documentan, denuncian, acompañan a víctimas. La prensa se atreve más. Las comunidades desplazadas no desaparecen. Se acumulan como una sombra que no cabe en los discursos oficiales. Y cada informe, cada testimonio, cada nombre anotado en una libreta, es un clavo en la idea de que todo se resolverá con silencio. En ese clima, Gramajo impulsa una línea que busca mantener al ejército como actor central incluso en un escenario de transición. No se trata solo de operaciones. Se trata de conservar el control del tablero político. Porque la paz, esa palabra que empieza a asomar en conversaciones y titulares, no es solo el fin de los combates. Para un aparato construido en guerra, la paz es una amenaza existencial.
Significa reducción de presupuesto, reformas, supervisión, civil real y sobre todo preguntas. Preguntas que no se responden con fusiles. Y entonces, el reloj vuelve a sonar, más fuerte. No es el reloj de ganar la guerra, sino el de llegar a la paz sin pagar el precio. Gramajo entiende que, si el país avanza hacia negociaciones, el ejército debe llegar con fuerza, no con debilidad. Debe llegar como árbitro, no como acusado. Por eso su estrategia se vuelve doble. Mantener presión sobre la insurgencia y, al mismo tiempo, moldear el marco político en el que se hablará de paz. Porque quien define el marco, define lo que se puede preguntar. Y lo que queda prohibido. En esos años, la palabra impunidad empieza a circular con más claridad, aunque todavía se diga en voz baja, y el sistema, no solo el ejército, sino redes de poder, inteligencia, aliados políticos, se mueve para blindarse, no siempre con leyes, a veces con costumbre, con miedo, con mensajes indirectos. Gramajo, como figura visible, se convierte en un punto de referencia. Para unos, el símbolo de un ejército que intenta adaptarse. Para otros, el rostro de una institución que busca lavarse la cara sin rendir cuentas. El giro dramático es que, mientras más se habla de profesionalización, más se vuelve valioso el control de la memoria. Porque profesionalizar no es solo entrenar mejor, es también ordenar el relato, seleccionar qué se reconoce y qué se niega. Y ahí Gramajo se mueve con habilidad. No es un improvisado, es un hombre de doctrina, de planificación, de lenguaje. Sabe que una frase puede ser un muro, sabe que un eufemismo puede ser una puerta cerrada. Excesos, errores, hechos lamentables. Palabras que reducen lo irreparable a un accidente administrativo, pero la tensión no baja. Sube. La insurgencia no desaparece de un día para otro. Las negociaciones no son una línea recta, y el gobierno civil, aunque electo, sigue siendo frágil frente a un ejército con autonomía real. Gramajo debe sostener una disciplina interna que no se logra solo con órdenes. Se logra con equilibrios, con concesiones, con señales, y cada señal tiene un costo. Si se castiga demasiado a un mando, se abre una grieta. Si no se castiga nada, se alimenta la percepción de que el uniforme está por encima de la ley. En medio de esa cuerda floja, su figura se vuelve más internacional, y ahí aparece otro giro, casi irónico. Cuanto más se abre Guatemala al mundo, más vulnerable se vuelve su élite militar a ese mismo mundo. Porque la internacionalización no solo trae apoyo, trae escrutinio, trae archivos, organizaciones, universidades, periodistas, abogados. Trae la idea, todavía incipiente, pero cada vez más real, de que ciertos crímenes no se quedan encerrados en fronteras. Gramajo, sin embargo, sigue apostando a que el sistema aguanta, a que la transición será controlada, a que el ejército conservará su lugar, y durante un tiempo, parece tener razón. La institución mantiene influencia. La guerra se encamina lentamente hacia una salida negociada, y el país intenta vender la imagen de normalidad. Pero esa normalidad es frágil, como una pared recién pintada sobre humedad vieja, porque debajo la memoria trabaja, los testimonios se acumulan, los nombres se repiten, las fechas se fijan. Y lo más peligroso para un hombre como Gramajo no es un enemigo armado en la montaña. Es la persistencia de los datos. Un dato no se cansa. Un documento no olvida. Un archivo no se intimida. Hacia el final de su etapa más visible en el aparato de defensa, el conflicto central se vuelve más claro. Ya no es solo controlar territorio, es controlar el futuro. ¿Qué lugar tendrá el ejército en la Guatemala que viene? ¿Qué se dirá de lo que pasó? ¿Quién pagará el costo de los años más oscuros? Gramajo intenta empujar una salida donde la institución conserve autoridad y donde el pasado quede encapsulado en una narrativa de necesidad histórica. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, empieza a jugar en su contra. Porque el tiempo no solo enfría la guerra, también enfría el miedo. Y cuando el miedo baja, la gente pregunta, y cuando la gente pregunta, el silencio deja de ser una solución y se convierte en sospecha. Así, mientras Guatemala se acerca a la idea de una paz posible y el uniforme intenta adaptarse a una democracia que todavía tiembla, a Gramajo queda marcado por una paradoja. Fue uno de los hombres que ayudó a sostener el poder del ejército en la transición. Y, al hacerlo, se convirtió en uno de los nombres que el futuro no podrá evitar pronunciar.
El campo de batalla empieza a moverse. Ya no está solo en la selva ni en los cuarteles. Empieza a formarse en oficinas, en informes, en tribunales lejanos, en preguntas que cruzan fronteras, y sin darse cuenta, o quizá intuyéndolo, pero apostando a que nunca ocurrirá. Gramajo entra en la fase más peligrosa de todas. La que no se gana con estrategia militar, la que no se controla con mando, la que no se silencia con disciplina, la fase en la que la guerra, por fin, empieza a exigir factura. Hay un tipo de muerte que no llega con balas ni con explosiones. Llega con un sobre, con un sello, con una fecha, y con una frase que, para un hombre entrenado para mandar, suena como una humillación imposible. Debe presentarse ante un tribunal. Lo que Héctor Gramajo Morales había intentado mantener lejos, la guerra convertida en expediente, empieza a perseguirlo fuera de Guatemala, fuera del uniforme, fuera del control de los cuarteles. Y lo más cruel es el contraste. Durante años, el poder le había dado la ilusión de que el tiempo trabajaba para él. Pero ahora el tiempo se convierte en su enemigo más puntual. Cuando deja el Ministerio de la Defensa, el país ya no es el mismo. La transición civil avanza a trompicones, la presión internacional no se disuelve, y el conflicto armado interno entra en una fase donde la palabra negociación deja de ser un rumor y se vuelve una ruta. En ese nuevo tablero, Gramajo intenta reubicarse. No es un político tradicional, no es un caudillo de plaza pública, es un hombre de estructura, de jerarquía, de doctrina, y, como muchos oficiales de alto rango en América Latina al final de la Guerra Fría, entiende que el futuro no se gana solo con fusiles, se gana con redes, con contactos, con legitimidad académica, con puertas abiertas en el extranjero. Por eso su siguiente movimiento parece, a primera vista, una salida elegante. Estados Unidos. Estudios. Un entorno donde el lenguaje de seguridad, estrategia y modernización se escucha con respeto. Gramajo se vincula con espacios de formación militar y política. Su nombre circula en ambientes donde se habla de transiciones, de contrainsurgencia, de lecciones aprendidas. Y ahí aparece un giro inquietante. El mismo mundo que antes podía ver a Guatemala como un aliado anticomunista, ahora empieza a mirarla como un caso de derechos humanos. El escenario cambia sin pedir permiso, y el hombre que buscaba refugio en la reputación internacional descubre que esa reputación también puede ser una trampa. Mientras tanto, Guatemala avanza hacia el cierre formal de la guerra. En 1996 se firman los acuerdos de paz. En las calles, la palabra paz suena como alivio, pero también como amenaza para quienes construyeron poder en el conflicto, porque la paz no solo desmoviliza guerrillas, desentierra historias, la paz abre archivos, la paz obliga a nombrar lo innombrable, y, sobre todo, la paz crea instituciones y comisiones que empiezan a hacer lo que antes era impensable. Documentar. En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico publica su informe. No es un panfleto, no es un rumor. Es un documento que intenta ordenar el horror con fechas, patrones, regiones, responsabilidades, y aunque no es un tribunal, funciona como una lámpara brutal. De pronto, lo que durante años se había dicho en voz baja aparece con estructura, con cifras, con una narrativa que ya no depende del miedo. Para muchos guatemaltecos, ese informe es una herida abierta. Para quienes estuvieron en la cúspide del aparato militar, es una señal de alarma. Porque el relato oficial, ese que hablaba de excesos aislados, empieza a perder terreno frente a una memoria organizada. Gramajo, desde fuera, observa cómo el país cambia de piel, pero el cambio no es limpio. La violencia no desaparece, se transforma, las redes de poder no se evaporan, se adaptan. Y en ese clima, la impunidad sigue siendo una fuerza real, casi física, como una pared invisible que detiene investigaciones, intimida, testigos, congela procesos. Durante un tiempo, esa pared parece suficiente. Durante un tiempo, parece que el pasado quedará encapsulado en informes y ceremonias, sin consecuencias penales para los nombres grandes. Ahí es donde el tiempo vuelve a jugar su carta más cruel. La jurisdicción universal y el uso de tribunales extranjeros para perseguir crímenes graves cuando los sistemas nacionales no responden. Lo que parecía una teoría de abogados se convierte en una amenaza concreta. Y el nombre de Gramajo empieza a aparecer en un lugar que él no controla. En demandas,
en escritos legales, en acusaciones que cruzan fronteras. El golpe llega en Estados Unidos, y llega con una precisión casi cinematográfica. No es un comando armado, no es un enemigo en la montaña, es una demanda civil presentada bajo el Alien Tort Claims Act y el Torture Victim Protection Act. El caso se conoce como Gramajo, y el corazón de la acusación es devastador. Responsabilidad por tortura y ejecuciones extrajudiciales, vinculadas a operaciones del ejército guatemalteco en los años más duros del conflicto. De pronto, el hombre que había administrado la guerra como sistema se enfrenta a la guerra como expediente judicial. El giro más duro es que el proceso avanza. En 1995, un tribunal federal en Estados Unidos emite una sentencia en rebeldía contra Gramajo. Al no presentarse a defenderse, la cifra de la condena, decenas de millones de dólares en daños, es tan enorme que parece simbólica, casi imposible de cobrar. Pero el dinero no es lo principal. Lo principal es el precedente. Un exministro de Defensa guatemalteco señalado y condenado en un tribunal extranjero por violaciones graves, la idea de que nadie tocará a los de arriba, recibe una grieta pública. Y esa grieta, aunque no derrumbe el muro de inmediato, cambia el sonido del futuro. Para Gramajo, el tiempo se convierte en una cuenta regresiva distinta. Ya no es la presión de mandos internos ni la diplomacia con Washington. Es la presión de un nombre que se vuelve tóxico. ¿Cómo se vive cuando tu apellido deja de ser solo un apellido y se convierte en un caso? ¿Cómo se negocia el día a día cuando cualquier intento de presentarte como experto choca con la palabra tortura en documentos oficiales? El poder, que antes era una armadura, ahora es un imán. Atrae preguntas, atrae periodistas, atrae activistas, atrae abogados. Y sin embargo, el sistema, ese sistema que él ayudó a sostener, todavía tiene reflejos. La impunidad no se rinde fácil. En Guatemala, los procesos contra altos mandos avanzan lentamente, se traban, se diluyen. La política se enreda con la justicia, los testigos cargan miedo. Los archivos se pierden o se cierran. La historia parece moverse en dos velocidades. Afuera, el mundo empuja. Adentro, el país se resiste. En ese choque de velocidades, Gramajo queda atrapado en una paradoja. Buscó legitimidad internacional para blindarse, pero esa misma internacionalización abrió la puerta a que lo persiguieran fuera. Y el contraste es brutal. Durante años, la contrainsurgencia se justificó como defensa del Estado. Ahora, el Estado, o al menos el lenguaje del derecho internacional, se vuelve el instrumento que lo señala. Su vida en los últimos años se vuelve más opaca, más cerrada. Ya no es el ministro que habla de doctrina y modernización. Es un hombre que carga con un expediente que no se borra. La condena civil en Estados Unidos no significa cárcel automática, pero significa algo que para un militar de alto rango puede ser peor. Significa pérdida de control sobre el relato. Significa que en algún lugar, en algún archivo, su nombre está unido a una sentencia, y eso no se revierte con discursos. El tiempo, además, le impone otra limitación. La salud. La biografía de Gramajo no termina con un gran juicio televisado ni con una escena de captura. Termina con un desgaste más silencioso, más humano y más implacable. En 2004 muere el 26 de abril. Tenía 65 años. Y ahí aparece el último giro, el más incómodo. La muerte no cierra el caso. La muerte no borra el expediente. La muerte no apaga la memoria. Para algunos, su fallecimiento es el escape definitivo de una rendición de cuentas plena. Para otros, es la prueba de que la justicia llegó tarde o llegó por caminos incompletos. Pero incluso después de su muerte, el nombre de Gramajo sigue funcionando como una pieza en el rompecabezas de Guatemala, porque su historia no es solo la de un individuo, es la de una institución intentando sobrevivir al fin de su propia guerra. Es la historia de cómo un aparato armado, acostumbrado a operar con autonomía, se enfrenta a un mundo donde los crímenes ya no se quedan encerrados en fronteras. Es la historia de cómo el lenguaje, pacificación, desarrollo, profesionalización, puede ser usado como escudo, hasta que los testimonios lo atraviesan. Y el legado, por duro que sea decirlo, no se mide solo en cargos o en estrategias, se mide en el tipo de preguntas que dejó sembradas. ¿Puede una transición democrática construirse sin tocar a los responsables de la violencia? ¿Puede un país firmar la paz y al mismo tiempo
¿Convivir con la impunidad como si fuera parte del paisaje? ¿Qué significa modernizar un ejército si la modernización no incluye verdad y justicia? La figura de Héctor Gramajo Morales queda suspendida en esa tensión. Para algunos sectores, fue un oficial que intentó adaptar al ejército a un nuevo contexto político. Para otros, fue un engranaje clave de una maquinaria de contrainsurgencia que dejó cicatrices profundas, y lo que hace su biografía tan inquietante es que ambas percepciones pueden coexistir en el mismo cuerpo, en la misma carrera, en la misma voz que hablaba de futuro mientras el pasado se acumulaba detrás. Al final, el verdadero antagonista que lo persiguió no fue un comandante guerrillero ni un rival dentro del Estado Mayor, fue algo más lento y más terco. La memoria convertida en documento, la memoria convertida en demanda, la memoria convertida en sentencia. Porque un país puede tardar décadas en atreverse a mirar su propia noche, pero cuando empieza a hacerlo, ya no hay uniforme que alcance para tapar la luz. Y si hay una imagen que resume el cierre de esta historia, no es la de un campo de batalla, es la de un archivo. Un archivo que no duerme. Un archivo que espera. Un archivo donde, tarde o temprano, alguien pronuncia en voz alta el nombre que durante años se dijo con miedo, y lo convierte, por fin, en pregunta pública.